Bien, esta semana vamos a aprender otro concepto diferente dentro del paso del tiempo al que vimos la semana pasada. En este caso vamos a pasar de horas a minutos y a segundos. De horas a minutos, o de minutos a horas, o de horas a segundos, o de segundos a minutos, ¿vale? Vamos a ir cambiando. Entonces, lo primero que tenéis que tener presente y tenéis que recordar bien es este cuadrito verde que os pongo aquí. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos, lo que quiere decir que las horas son mayores que los minutos, porque los minutos están contenidos dentro de la hora. Y tenemos que saber también que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, los minutos son mayores que los segundos, porque los segundos están contenidos dentro de los minutos. Parece una aplicación difícil, pero esto es muy sencillo. Las horas son las unidades mayores, los minutos son un poco más pequeños y los segundos son unidades más pequeñas todavía. Entonces, las actividades que se os van a presentar a partir de ahora, lo que os van a pedir es que convirtáis ciertas horas a minutos, o que convirtáis los minutos a segundos, o que convirtáis los segundos a minutos. Os pueden dar diferentes casos. Para ello siempre tenéis que tener presente esta tablita que os pongo aquí. En el libro también la tenéis exactamente igual, o podéis verla aquí en el vídeo. Tenemos que tener presente, tenemos que tener muy claro cuáles son las unidades más grandes, que las tengo aquí marcadas. Más grandes están aquí, que son las horas. Y cuáles son las unidades más pequeñas, que son los segundos. Las voy a marcar para que las veáis. Hemos dicho que las más grandes son las horas y que las más pequeñas son los segundos. Entonces, en los ejercicios que se nos van a presentar en esta página siguiente, lo que nos van a pedir es que pasemos de horas a minutos, o de minutos a segundos, o de segundos a minutos, y va a ir cambiando. Entonces, lo que tenemos que recordar, que es lo mismo que viene en el libro, es que para pasar de una a otra tenemos o que multiplicar o que dividir. ¿Cuándo multiplico? Pues aquí os lo pongo yo. Multiplico cuando tengo que pasar de unidades más grandes a unidades más pequeñas. ¿Y cuando divido? Pues aquí lo pongo. Cuando tengo que pasar de unidades más pequeñas, como por ejemplo puede ser los segundos, cuando tengo que pasarlo a minutos o cuando tengo que pasarlo a horas, que son unidades más grandes. Para convertirlo siempre tenéis que tener presente el número 60. ¿Por qué el número 60? Porque una hora contiene 60 minutos y porque un minuto contiene 60 segundos. Entonces ese es el número clave que tenemos que recordar. Yo puedo dar diferentes saltos. Por ejemplo, si yo tengo horas y me piden que lo pase a minutos, tengo que dar un salto, ¿verdad? Si doy un salto, para el lado derecho, que es para unidades más pequeñas, como tal y como pone mi tabla, tengo que multiplicar. ¿Por cuánto? Por 60. Si yo lo que tengo son minutos y los quiero pasar a segundos, también es un salto, ¿verdad? Por lo tanto, como estoy pasando de unidades más grandes a unidades más pequeñas, también es por 60. Y la otra opción. Y si yo quiero pasar desde las horas que están aquí a los segundos, pues puedo hacerlo de varias formas. O primero lo paso a minutos y doy un salto, y después esos minutos los paso a segundos y ya doy otro salto. Sería multiplicar por 60 y después volver a multiplicar por 60. O multiplicarlo por 3600. Multiplicarlo por 3600. Que es lo mismo que multiplicar 2 veces por 60. Recordad estas cifras, ¿vale? Son muy importantes. Eso si quiero pasar de unidades más grandes a unidades más pequeñas. Y ahora, si quiero hacer lo contrario, si quiero pasar de unidades más pequeñas a unidades más grandes, que es este caso de abajo, lo voy a borrar para que lo veamos más claramente. Si quiero pasar, por ejemplo, de segundos a minutos, hay un salto, ¿no? Pero voy en la dirección contraria. Entonces ahora hago lo contrario. Lo contrario a multiplicar, en este caso, es dividir. ¿Entre cuánto? Pues entre 60. Y si quiero pasar de minutos a horas, pues también divido porque es un salto. Divido entre 60.
Y al igual que antes os he explicado, y si yo quiero pasar desde segundos hasta horas, que son 2 saltos, pues puedo hacerlo poco a poco, que es dividiendo primero entre 60 y después lo que me dé entre 60. O hacerlo directamente con el número que hemos visto antes, que es 3600. Por lo tanto, dividiría entre 3600. Y así es como voy a pasar de unidades más pequeñas a unidades más grandes, dividiendo. Y antes hemos visto que para pasar de unidades más grandes a unidades más pequeñas se hace multiplicando. Y recordamos, los números clave son el 60 y el 3600. Vamos a hacer un par de ejemplos de convertir unas unidades a otras. Para ello os hemos puesto este cuadrito aquí, que ahora veréis cómo funciona, que os lo vamos a dejar por si queréis utilizarlo para hacer los ejercicios. Si no, no os preocupéis porque es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 8 horas y quiero saber cuántos minutos son. Tengo que pasar de hora a minuto. Entonces, en mi cuadrito lo pongo. En la columna pongo 8 horas. ¿A qué quiero pasarlo? A minutos. Pues lo señalo. A minutos. Voy a la siguiente columna. ¿Qué paso? ¿A unidades menores o mayores? Pues en este caso, si estoy pasando de horas, que son las grandes, a minutos, que son más chiquititas, estoy pasando a unidades menores. Por lo tanto, me concentro en la parte verde. ¿Qué tengo que hacer entonces? Multiplicar. Y ahora tengo dos opciones. O multiplico por 60 o multiplico por 3600. Por 60 si fuera un salto. Y por 3600 si fueran 2 saltos. Pues vamos a ver. Para pasar de horas a minutos, recordad que tenemos aquí una tablita. De horas a minutos solamente hay un salto. Por lo tanto, sería por 60. ¿Quién multiplicó por 60? Pues el 8 que tenía aquí al principio. Pues vamos allá. 60 por 8 o 8 por 60. 60 por 8. Si os dais cuenta, el 60 acaba en 0. Por lo tanto, yo puedo apartar ese 0, no multiplicarlo ahora, pero añadirlo al final en el resultado. Entonces yo multiplicaría solamente 8 por 6, que son 48, y ahora ese 0 de arriba se lo añado. Entonces, ¿cuántos minutos son 8 horas? Pues son 480 minutos. Y con la tablita, pues no tenemos problema. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a borrar todo esto que hemos puesto y os pongo otro. Ahora, tengo 7200 segundos y quiero saber o quiero convertirlo a minutos. ¿Cuántos minutos son esos 7200 segundos? Pues vamos a completar el cuadro, al igual que hemos hecho antes. Primera columna, ¿qué tengo? Tengo 7200 segundos. ¿A qué voy a pasarlo? Pues me pide minutos, ¿verdad? Entonces tengo que pasar de segundos a minutos. Los minutos que son mayores que los segundos o menores, pues lo miro. En este caso, voy a borrar aquí lo de antes. En este caso, estoy en segundos y quiero pasar a minutos. Y los segundos son más pequeñitos, ¿verdad? Tengo que pasar a unidades más grandes. Ahora voy para el otro lado. Entonces, yo estoy pasando de unidades más pequeñas, que son los segundos, a unidades un poquito más grandes, que son los minutos. Por lo tanto, es un salto. Y estoy pasando, hemos dicho, a unidades mayores, en este caso. Entonces me concentro en la zona azul. Si paso a unidades mayores, divido. Y hemos visto que es un salto. Por lo tanto, entre 60. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues tengo que hacer 7200 entre 60, que lo vamos a hacer aquí abajo. Fijaos bien, coloco las cifras, 7200
entre 60. Y si os dais cuenta, y esto lo hemos explicado varias veces en clase, si tenemos la suerte de que tanto dividendo como divisor terminan en ceros, en este caso, este tiene un 0, el divisor, puedo tacharlo con un 0 del dividendo, no con 2, con 1. Yo sé que el dividendo tiene otro, pero ya no podemos tachar más, se tachan en pareja. Puedo tachar uno de aquí y puedo tachar uno del otro lado. Y se me queda una operación más sencilla. Venga, vamos a hacer la división. Cojo el 7. 7, tabla del 6, a 1. 1 por 6, 6. Hasta 7, 1. Bajo el 2. Y ahora tengo el 12. 12 en la tabla del 6 es a 2. 2 por 6, 12. Hasta 12, 0. Y bajo el último. Y como no puedo, 0 el cociente. Y como ya no tengo nada más que bajar, se acabó la división. Por lo tanto, el resultado es 120. Entonces, ¿cuántos minutos son 7200 segundos? Pues son 120 minutos. Bien, este último ejemplo es el más difícil, lo voy a complicar un poquito más. Entonces, tenéis que estar un poco más concentrados. Vamos a ver. Os voy a poner un caso un poco más difícil. Vamos a borrar eso. Entonces, os voy a poner. En el ejemplo, tengo 3 horas, 12 minutos y 8 segundos. Ahora en vez de tener solamente un elemento, tengo 3. Tengo horas, tengo minutos y tengo segundos. Y tengo que pasarlo a segundos. Todas esas cifras las tengo que convertir a segundos. Pues lo voy a poner en mi cuadro. Vamos poquito a poco. ¿Qué es lo que tengo? Tengo 3 horas. Tengo 12 minutos. Y tengo 8 segundos. Y tengo que pasarlo a segundos. Si os dais cuenta, hay una cifra que ya son segundos, que es el 8. El 8 este ya está pasado a segundo, entonces ese 8 yo no tengo que convertirlo, porque me dice que lo pase a segundo y ya está en segundo, así que ese 8 lo guardo, ¿de acuerdo? Ese 8 tengo que guardarlo, lo puedo poner donde yo quiera. Lo puedo poner por aquí en una esquinita, que ya tengo el 8, ¿vale? Aquí a la derecha, y me voy a concentrar en las horas y en los minutos. Pues vamos en orden. Tengo que pasar 3 horas. ¿A dónde? A segundos, hemos dicho, ¿no? De horas tengo que pasarlo a segundos. Las horas son mayores, por lo tanto paso a unidades más pequeñas. Quiere decir que paso a unidades menores. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. A ver cuántos saltos hay. Desde horas a segundos hay 2 saltos. Porque el primer salto es hasta los minutos y el segundo salto es hasta los segundos. Por lo tanto elijo la opción de abajo. 3 horas lo tengo que multiplicar por 3600. Lo puedo hacer por aquí abajo si quiero. 3600 por 3. Como he dicho antes, los ceros olvidadlo y lo ponéis al final. 3 por 6 son 18, me llevo una. 3 por 3, 9 y una, 10. Y ahora le pongo esos dos ceros que no he puesto antes. 10.800 segundos. Pues lo pongo aquí también. 10.800 segundos. Perdón. Pues 10.800 segundos. Ya he pasado las 3 horas a segundos. Pues me las apunto. Porque todavía me queda pasar los 12 minutos. Entonces 10.800 voy a colocarlo bien porque ahora tengo que sumarlo. Coloco, teníamos ahí ese 8, 10.800. Lo coloco unidades debajo de unidades, recordad. Y ahora, último paso. Pasar los minutos a segundos. De minutos a segundos es pasar a unidades menores, tal y como tengo puesto aquí. Por lo tanto tengo que multiplicar. Pero, ¿cuántos saltos hay? En este caso hay un salto. Entonces voy a borrar este. Y al ser un salto solamente tengo que multiplicar por 60.
12 por 60 o 60 por 12, da igual. 12 por 60. Como 60 acaba en 0, ese 0 en la multiplicación lo puedo dejar para el final. 6 por 2, 12. Y me llevo una. 6 por 1, 6, una 7. Y ahora le añado el 0. 720. Y ahora tengo ya mis 3 cifras en segundos. Como era una cifra muy grande, 3 horas, 12 minutos, 8 segundos, ya lo tengo todo en el resultado en segundos. Ahora debo sumarlo. Porque claro, lo que me daban a mí era triple. Pues voy a sumarlo para convertirlo en una sola cantidad. Esto sería un 8. Esto sería un 2. Esto sería 15, me llevaría una. Y se quedaría así, 11.528 segundos. Entonces, ¿cuántos segundos es todo esto? Pues 11.528.